Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional. La Universidad del Cauca fue creada mediante decreto del 24 de abril de 1827. Es una institución de educación superior pública, autónoma, del orden nacional, creada en los orígenes de la República de Colombia. Fundada en su tradición y legado histórico, es un proyecto cultural que tiene un compromiso vital y permanente con el desarrollo social mediante la educación crítica, responsable y creativa. Genera y socializa la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura en la docencia, la investigación y la proyección social. El programa de fonoaudiología propone a sus estudiantes un proyecto de formación integral gracias a la interrelación de las áreas básicas, profesionales, investigativas y sociohumanísticas. Es un objetivo del programa incrementar la participación de los estudiantes en las acciones de bienestar universitario, así como propender por aumentar su participación en actividades de movilidad y visibilidad. Actualmente, el programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca cuenta con 368 estudiantes activos, provenientes principalmente de los departamentos de Cauca, Nariño, Valle, Putumayo, Caquetá y Huila, lo que aporta una gran riqueza cultural al programa. A través del Estatuto General, el Estatuto Académico y el Estatuto Docente, la Universidad del Cauca facilita y enaltece la labor docente. Por su parte, los profesores están comprometidos con el cumplimiento de la misión y visión del programa. Participan activamente en los procesos misionales, docencia, investigación y proyección social. Para responder a las necesidades académicas, el programa de fonoaudiología tiene adscritos 31 profesores. Además, 21 profesores de otros departamentos y facultades participan en el proceso de formación. Los profesores se han formado de acuerdo con las necesidades propias del proceso de enseñanza. Algunos de ellos se encuentran en formación doctoral. Los procesos académicos se construyeron en coherencia con el proyecto educativo institucional y con el proyecto educativo del programa. El documento Perfiles y competencias profesionales en salud en Colombia describe al fonoaudiólogo como un profesional autónomo que toma decisiones con conocimiento científico y profundo de la comunicación humana, como esfera del desarrollo humano. Los procesos que le competen: cognición, lenguaje, habla, voz, audición y la función oral faríngea, así como los desórdenes comunicativos. Esto hace que enmarque sus acciones en los lineamientos de la diversidad, la salud, el funcionamiento y la capacidad desde una perspectiva biopsicosocial del ser humano. Este perfil contiene al menos 3 elementos de análisis que permiten comprender cómo la fonoaudiología y especialmente los fonoaudiólogos que estamos involucrados en procesos de formación podemos hacer parte de procesos de innovación curricular. En primer lugar, el conocimiento del desarrollo humano que tiene el fonoaudiólogo le permite no solo comprender los factores biológicos, sino también algunas variables psicológicas del desarrollo. Además, y gracias a la formación interdisciplinar, hemos avanzado a perspectivas sociales del desarrollo humano que favorecen una mirada sistémica de los procesos de formación y la manera en que se comprenden los procesos de aprendizaje. Un segundo elemento corresponde a nuestra cercanía con los procesos cognitivos, ya que el conocimiento del lenguaje hace que además elaboremos saberes cercanos a la cognición. Esto, por supuesto, involucra la manera en que, por ejemplo, procesos de atención, memoria, motivación y constructos complejos como el de las funciones ejecutivas participan en la enseñanza y aprendizaje. Y como un tercer elemento de esta primera parte, aparece la cercanía de nuestro quehacer con la comprensión de la diversidad y la noción de funcionamiento. Esto, de manera particular, facilita la exploración de maneras distintas sobre asuntos relacionados con la pedagogía, la didáctica y lo curricular. Además, el perfil del fonoaudiólogo propone nuestras acciones en sectores como salud, bienestar social, educación y trabajo. Pero particularmente en lo que tiene que ver con el sector de educación, es importante señalar rápidamente 2 puntos y luego una conclusión al respecto. El primero es que si bien el campo educativo ha sido ampliamente socializado como una oportunidad laboral para el fonoaudiólogo, existen desde mi punto de vista 2 limitantes. La primera es que persiste un imaginario que centra la labor del fonoaudiólogo en la educación inicial y básica, lo que inmediatamente nos dirige a la infancia como el principal sujeto del apoyo.
El segundo limitante, y quizá derivado del primero, es que el rol en la educación se centra en la mirada de la recuperación. Es decir, entramos a la educación principalmente en la búsqueda de diagnósticos y la formulación de medidas de intervención frente a la deficiencia. Y aquí va la conclusión al respecto. No queremos decir que el rol educativo que busca dar apoyos a niñas y niños en la escuela sea negativo, pero debemos ampliar la mirada hacia 3 elementos constitutivos de cualquier acto educativo: los sujetos, los saberes y los sentidos. Esto redundará en una mirada mucho más reflexiva y crítica de lo que hacemos cuando damos apoyo, pero también permitirá que nos acerquemos a la pedagogía de manera distinta, lo que modificará la forma en que nosotros mismos enfrentamos los procesos de enseñanza y en aprendizaje. En últimas, pasamos de un rol en el que nos vemos distanciados del profesor a un rol en el que nos reconocemos también como profesores. Y este pensarse como profesor pues nos pone en un camino de indagación sobre todas las posibilidades que como fonoaudiólogos tenemos en la educación secundaria, la educación superior o incluso en otras formas de educación no formal. Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional. Diplomado en Innovaciones Educativas en Educación Superior. El Diplomado de Innovaciones Educativas en Educación Superior surge de la experiencia recopilada en el Seminario de Innovaciones Educativas (SINNE) en el marco del proyecto Innovación Cauca. Pretende ofrecer al profesor universitario un espacio de aproximación a los elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales que le permitan formular y desarrollar acciones de mejora frente a las relaciones interpersonales y las formas de argumentar durante el debate académico, así como promover soluciones ingeniosas a problemáticas de la formación profesional, explorando alternativas que puedan facilitar la articulación entre la docencia, la investigación y la interacción social, entre otras. Se asume que una innovación educativa surge a partir de la reflexión crítica y creativa sobre el propio quehacer del profesor, tanto en sus potencialidades como en sus debilidades, para introducir rupturas que dan lugar a una acción deliberada alternativa, nueva y propia, producto de la selección, organización, aplicación y valoración del talento humano, los materiales y las formas de interacción, de manera que como resultado se obtiene un nivel más alto de desempeño en los propósitos educativos previamente determinados. Está dirigido por profesores de la Universidad del Cauca, de diferentes disciplinas, que han incorporado en su ejercicio docente actividades innovadoras, con el fin de facilitar el aprendizaje en sus estudiantes, y además tienen la firme intención de compartir sus experiencias. Y con el apoyo de un equipo profesional con experiencia en la elaboración de productos educativos, entre ellos los audiovisuales. El diplomado se desarrolla con fundamento en lo que se conoce como el aprendizaje activo, es decir, con la participación activa de los asistentes y enriquecido con el uso de tecnologías informáticas que favorecen el trabajo en equipo. Las estrategias educativas comprenden los fundamentos de las innovaciones educativas que orientan la conceptualización de la innovación en el contexto de la educación superior. El trabajo en equipo, que facilita el reconocimiento de otros puntos de vista a través del intercambio de ideas. La neuropsicología del aprendizaje, base para la comprensión de los procesos cognitivos. Los estilos de aprendizaje para identificar las formas que un individuo utiliza principalmente para recopilar, interpretar, organizar y pensar sobre la nueva información. El aprendizaje basado en juegos, bien sea como ludificación o gamificación, constituye un aporte didáctico que incrementa la motivación y las competencias interpersonales. La investigación como estrategia de formación, en particular a partir del estudio de caso, favorece el aprendizaje, la construcción de sus argumentos, la toma de decisiones, el contraste, la comparación con otras soluciones y procesos similares, la contextualización de épocas, de lugares, los alcances, los logros y las falencias.
la pedagogía contemporánea, orientada a la comprensión y aplicación de los conceptos. Todo lo anterior se combina para dar lugar a iniciativas de los profesores que se materializan en productos innovadores que aportan de manera relevante a la calidad de nuestros programas académicos y de nuestros graduados. Se trata de promover transformaciones que dejan huella en nuestro paso por la historia, de manera que brille una mejor luz de esperanza, de bienestar para la presente y las futuras generaciones. Los invitamos a ser parte de esta dinámica. Universidad del Cauca, hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Los modelos pedagógicos más tradicionales y las prácticas en el aula relacionadas con estos modelos centran la atención en el docente como experto o bien en los contenidos o bien en ciertas habilidades de los estudiantes que privilegian la memoria y la capacidad de procesar grandes contenidos. Ya había señalado antes la necesidad de acercarnos a la pedagogía. Si bien las teorías educativas y las teorías del aprendizaje pueden llegar a ser abrumadoras y empezar a indagar en las mismas puede resultar muy agotador al principio, una vez empezamos a leer sobre las mismas, encontramos que existen en ellas contenidos que ya no son familiares. Por ejemplo, el desarrollo humano, la maduración cerebral, los dispositivos básicos del aprendizaje, lectura, escritura, planeación e incluso la didáctica de la que ya hacemos uso en nuestro quehacer disciplinar. Además, nos da apertura para trabajar, pero sobre todo para aprender de grupos interdisciplinares. Las licenciaturas tienen mucho que decirnos sobre aquello en lo que no somos expertos, pero al mismo tiempo nosotros podemos agregar saberes a las licenciaturas. No se trata de una lucha por el campo ocupacional, se trata de cómo podemos apoyar el aprendizaje. Lo mismo sucede con las ingenierías. Conocer a ingenieros preocupados por innovar en la práctica docente y el amplio conocimiento que tienen sobre recursos tecnológicos puede modificar nuestras prácticas al tiempo que estos profesionales encuentran explicaciones del orden biológico, neurológico y social del aprendizaje. También, y quiero ampliar este punto, es necesario que entendamos que el positivismo que nos ha acompañado en nuestra historia como profesión es tan solo una manera de ver las cosas que suceden en el acto educativo. Pero es necesario empezar a pensar con mayor frecuencia, porque de seguro ya lo hemos hecho, en perspectivas más sociales y críticas, no solo del quehacer disciplinar cuando hablamos de comunicación humana, sino de nuestro quehacer docente. De no hacerlo, corremos el riesgo de calificar a nuestros estudiantes como sujetos con dificultades fundantes biológicas para aprender. Y aunque es posible que en algunos casos esto sea así, también es cierto que en contextos como el nuestro, centrar las dificultades en el sujeto reproduce lenguajes y prácticas de exclusión. Cuando sabemos que muchos de los estudiantes tienen una historia escolar de baja calidad educativa, dificultades económicas, presiones sociales y que muchos otros provienen de culturas distintas a la nuestra y por lo tanto de prácticas sociales que configuran otras formas de construir conocimiento. Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional. Gestión en enseñanza, aprendizaje y evaluación desde casa. La actual situación de aislamiento preventivo frente a la pandemia del COVID-19 se convierte en un reto para desarrollar las actividades académicas desde casa que contribuyan al cumplimiento de las funciones misionales universitarias. Uno de los elementos importantes a considerar consiste en la preparación del talento humano para enfrentar el cambio en los escenarios de aprendizaje, así como las posibles formas y estrategias pedagógicas de interacción. A continuación, se presenta la propuesta Gestión en Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación desde casa, elaborada por el equipo de Innovaciones Educativas, con base en la experiencia del Diplomado en Innovaciones Educativas y como una alternativa para enfrentar este reto. De manera independiente de la actual situación, se considera que esta propuesta de formación constituye una oportunidad para aportar a la exploración de alternativas que enriquezcan la praxis del profesor,
frente a los retos que plantea el siglo XXI en el contexto de la educación superior. Se espera que con los aprendizajes que se logren, se amplíen los horizontes de interacción en favor de una educación más pertinente, incluyente y participativa, de manera que se aporte a la transformación de realidades con las que se busca la construcción de condiciones más equitativas, con rostro y calor humano, ante el compromiso decidido por la paz territorial. Universidad del Cauca, hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Aunque ya era una necesidad reflexionar sobre el acceso al currículo, sobre todo para nosotros que somos considerados profesionales en disciplinas que acompañan la inclusión educativa, la situación actual derivada de la emergencia provocada por el SARS-CoV-2 ha evidenciado la necesidad de planear el currículo con posibilidades reales de acceso. Con esto no me refiero únicamente a los estudiantes que requieren de apoyos específicos por situaciones particulares, sino en la necesidad de proveer para todos tareas y actividades que incluyan lenguajes claros, diversas formas de comunicación del mensaje, diferentes formas de retroalimentación de las temáticas y distintas maneras de participación del estudiante y la gestión de la comunicación como un facilitador en el proceso de acompañamiento virtual. En este sentido, la fonoaudiología ya nos ha dado herramientas. Por ejemplo, reconocer la diversidad lingüística, identificar diferentes formas de apoyo ante una tarea, promover la comunicación efectiva y el reconocimiento de la diferencia como un aspecto positivo en una comunidad son elementos que facilitan la comprensión de la flexibilidad y la accesibilidad curricular. A esto le sumamos nuestro amplio conocimiento en los procesos de lectura y escritura, que son transversales a todo proceso de enseñanza y aprendizaje, además de los procesos lingüísticos implicados en el análisis y la comprensión de la información. Con todos estos recursos, la fonoaudiología es llamada a comprender la diversidad de los estudiantes y favorecer la inclusión del currículo universitario.